balanzas de justicia. Recuerdo cuando estaba preparando este sermón y me acordé cuando una tía mía estudiaba en el grado 10º y 11, yo estaba por ahí, no sé, 6º, 7º más o menos, y recuerdo que ella allá en el colegio hizo un poema acerca de la justicia y lo busqué por internet si lo encontraba, y lo que recuerdo haber escuchado, pero ella decía en ese poema, decía justicia, 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 decía en ese poema. No lo encontré, pero me venía a la memoria. Y si hay algo que nuestra sociedad pide hoy en día es justicia. Se ha hecho tanto mal que hoy en día las personas buscan justicia. En la política se habla, por ejemplo, de hace unos años hasta acá muy fuerte acerca de la justicia social. Y la justicia social que buscan los sistemas no es otra cosa que una igualdad de resultados, donde para ellos el problema está en el sistema, pero la Biblia dice que el problema, antes que estar en los sistemas, el problema está en el corazón humano, dice la palabra del Señor. La Biblia dice que el corazón del hombre es perverso y que nadie lo puede conocer realmente, sino solo Dios. Hasta en los gobiernos, en este caso en nuestro país hay un ministerio llamado el Ministerio de la Igualdad que tenemos hoy en día, porque para el sistema justicia es igualdad en todo sentido. En la revolución de Mao, todos tenían que vestir igual, igualdad para todos. Así que me puse a pensar, ¿hay algún concepto de justicia en la Biblia? ¿Hay algún concepto de igualdad en la Biblia? Y la verdad es sí. Aparece más de 500 veces en la Biblia la palabra justicia. Exactamente 558 veces aparece la palabra igualdad, en la Biblia. Y usted lo puede ver en tres maneras, como para Dios o lo que para Dios representa igualdad. Primero es que todo ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y eso indica que delante de Dios todos tenemos el mismo valor. Igualdad en la Biblia también representa a los ojos de Dios no solo que todos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios y que por eso tenemos el mismo valor para Dios, sino que todos hemos pecado. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Así que seremos juzgados con igualdad y equidad delante del Señor. También igualdad para Dios representa que también por todos Jesús murió. No hay ningún ser humano por el cual Jesús haya dicho yo muero por todos menos por ese. Jesús murió por todos. Así que usted ve la igualdad delante de los ojos del Señor, como que todos fuimos hechos a su imagen y semejanza. Todos tenemos el mismo valor a los ojos de Dios. Todos hemos pecado, así que todos seremos juzgados con igualdad, pero también por todos Jesús murió. Así que una plomada, las personas que saben de ingeniería o que han trabajado en obra civil sabrán para qué sirve una plomada. Una plomada define si el muro está torcido o si el muro está recto. Entonces, si la plomada define si el muro está recto o no, como podemos ver nosotros en lo que he acabado de decir, la plomada del hombre no se parece en la plomada de Dios. Cómo Dios mide la justicia, cómo Dios mide la igualdad, no se parece en la plomada que nosotros los seres humanos para definir la justicia o para definir la igualdad. Pregunto yo, ¿es fácil juzgar? ¿Debería ser fácil juzgar? No, es fácil juzgar para todos nosotros, pero la verdad no debería ser fácil juzgar. Ahora, castigar debería ser menos fácil todavía. Piense por un momento en la justicia en su hogar. Porque en toda casa debe haber reglas y en toda casa debe haber justicia. Y usted puede ver que en un hogar todos los miembros en algún u otro momento reclaman justicia. La mamá cansada que dice, pero todo yo, nadie me ayuda.
Sí, pareciera que aquí yo soy la sirvienta de la casa. ¿Qué está reclamando esa mamá? Justicia. Algo no está funcionando bien en esta casa. Algo no está funcionando bien en este país llamado Muñoz Buitrago. Sí, entonces está también el hijo menor o mayor que dice todo yo. ¿Por qué no manda más bien a mi hermana? ¿O por qué no manda más bien a mi hermano? Todo yo. ¿Qué está reclamando ese hijo? Justicia. ¿Sí? Está el padre de familia que dice: mis hijos se han olvidado de mí. Ni siquiera una llamada. Y mi hijo o mi hija pues tienen un sueldo y de pronto no ven mi necesidad y no estiran la mano para honrarme. ¿Qué está reclamando ese papá o esa mamá? Justicia. El hijo que dice: mi papá o mi mamá están demasiado ocupados y no tienen tiempo para mí. Y como no saben expresarlo, se comportan de manera rebelde, porque lo que están pidiendo en su interior es tiempo. En otras palabras, detrás de todo eso está justicia. Todos en casa queremos justicia, todos los miembros la reclaman. Y en casa, en los hogares, hacemos leyes. Papá y mamá, cuando tienen la fortuna de tener una buena comunicación, hacen leyes en un mismo sentir, en una misma regla. Difícil una casa o un hogar cuando papá pone una regla y mamá pone otra regla. Hay disfuncionalidad allí. Pero a lo que voy es esto: juzgar no debería ser fácil, castigar menos todavía. Y como les acabo de decir, en el hogar, los miembros del hogar en uno u otro momento reclaman justicia. El esposo que dice: mi esposa ya no me mira, mi esposa ya todas las noches tiene dolor de cabeza. ¿Qué está reclamando ese hombre? Justicia. Y consigue otra persona por fuera, porque para él eso es lo justo. O aquella esposa que reclama de su esposo atención, una palabra, una caricia, algún detalle, pero no lo tiene. Y entonces ella también reclama justicia. ¿Hola? Permítame decirle varias cosas. Primero, como primer punto, es que Dios es justo. ¿Cuántos pueden saber eso? ¿Cómo es Dios? Entre otras características que Él tiene, hay una en especial de la cual vamos a hablar hoy, y Él es justo. El estándar de justicia es Dios. Y no solamente Jesús es el estándar de justicia, el Padre es el estándar de justicia, el Espíritu Santo también lo es, sino que también Dios nos ha comunicado ese estándar. Por eso en la imagen que acabaron de ver ahorita de que Dios es justo, aparecen las tablas de los 10 mandamientos. Dios comunicándonos a los seres humanos el estándar de justicia. Y tan importante es la justicia para Dios que tuvo la delicadeza de escribir en esas tablas con su propio dedo. En la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América está en algún lugar o en varios lugares está la imagen de Moisés con las tablas de la ley. Jesús dijo, cuando vino a la tierra hecho humano, Jesús dijo: yo no he venido para abolir la ley, yo he venido para cumplirla. Así que Jesús fue el único justo, el que pudo cumplir todas las leyes que el Padre había dictado. Dios es justo. Dígalo conmigo. Dios es justo. Le da un aplauso a Dios por su justicia. Ahora, segundo, si Dios es justo, nosotros los seres humanos somos injustos, porque hemos quebrantado de una u otra manera las leyes de Dios. Le voy a hacer algunas preguntas y por favor respóndase usted mismo sinceramente para verificar si usted y yo somos justos o somos injustos. Porque nosotros nos quejamos mucho diciendo: no, pero es que a mí no me parece porque no es justo. Pero todos nosotros somos injustos a los ojos de Dios. ¿Alguna vez, por ejemplo, ha colocado usted algo o a alguien por encima de Dios en su vida?
Ya estamos violando el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Otra pregunta. ¿Alguna vez usted ha deshonrado a sus padres? Ya estamos rompiendo con el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Le hago otra pregunta. ¿Alguna vez usted ha mentido, ha engañado o ha tergiversado la verdad? Entonces usted está violando el mandamiento que dice: no dirás falso testimonio. ¿Alguna vez usted tomó algo que no era suyo, por muy pequeño que pueda ser? Pueden haber cosas en su cocina, en el closet de ropa, que no es suya. Diga, mire a su vecino y dígale, Le voy a hacer una pregunta, aún mucho más a la yugular. ¿Alguna vez ha tenido usted intimidad sexual, aún en sus pensamientos, con alguien que no es su esposo o su esposa? Entonces estamos violando el mandamiento que dice: no codiciarás a la mujer de tu prójimo o al marido de tu prójima. Todos nosotros quedamos como la guayabera por fuera. Dios es justo, nosotros somos injustos. El salmista en el Salmo 15, no lo vamos a leer, pero recuerdo que era una canción muy viejita que cantamos en la iglesia y decíamos: Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos, de corazón puro. Y viene a mi mente lo que Dante Hebel dice: ya con esas dos características todos quedamos por fuera. Nadie puede entrar, nadie podría entrar, porque los versículos siguen diciendo: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Todos nosotros no tenemos lugar. En Romanos 3:23 lo decía ahora: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que se pueda presentar delante del trono de Dios diciendo: yo debo entrar al cielo porque yo soy una persona justa. En Números 14, el verso 18, no lo vamos a leer, pero la Biblia dice que Dios es un Dios tardo para la ira. Yo le pregunto a usted: ¿usted es una persona que se tarda para irarse o usted es el hermano Fosforito? ¿Qué tal que Dios fuera pronto para irarse? La Biblia dice que Dios es tardo para irarse y que Él es grande en misericordia, que nuestro Dios perdona la iniquidad y la rebelión, aunque Dios de ningún modo tendrá por inocente al culpable, dice la palabra del Señor. De ningún modo Dios va a tener por inocente al culpable. Nos hierve la sangre. No sé a usted si le pasa como a mí. Cuando vemos que personas que han delinquido, aún en flagrancia, los han cogido, los jueces los dejen ir libres. En Job capítulo 31, el versículo número 6, ese sí está. Job le dice a Dios: péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Podríamos decir, nadie más justo que Job. No fue justo lo que Job vivió. Y llega un momento donde Job le dice a Dios: Dios, ¿sabes qué? A ver, entremos como a juicio. Péseme en balanzas de justicia. Y de ahí el título de la palabra. Pero en los últimos capítulos, la Biblia dice que Dios se le aparece a Job y a los amigos que con él estaban. Y a los amigos de Job, Dios les dice: ustedes no saben aconsejar, ustedes han oscurecido el consejo, han dicho lo que yo no mandé decir. Y a Job le dice algo como esto. Uno esperaría que Dios apareciera diciéndole: que no entiendo, que no bebé, y apareciera allá mimando a Job. Pero cuando Dios le habla a Job, le dice: Job, cíñete ahora como varón tus lomos. Vamos a hablar de hombre a Dios. Cíñete como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Y le hace una pregunta a Dios, a Job, y le dice: ¿invalidarás tú también mi juicio? Job,
¿me vas a condenar a mí para justificarte tú? Y empieza a hablarle a Job, contra la pared lo coge a punta de argumentos. Y al último Job, en el último capítulo, antes de Dios restituirle al doble todo lo que se le había quitado, Job dice algo como esto: Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas que no comprendía. Oye, le dice Job a Dios, te ruego, te hablaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por eso la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, ni aun Job a los ojos de Dios calificó en justicia. Y Job lo vino a entender al final. Entonces, cuando nosotros violamos la ley, tendemos a autojustificarnos. ¿Se acuerda la última vez que usted le hicieron un comparendo? Que a lo mejor fue por justa causa, que el policía de tránsito no tenía la mejor actitud. Dejé yo mi carro eso fue finales del año pasado, si mal no estoy, lo dejé al frente de Unicentro. Mi esposa y mi hija, cuando iba a parquear, me dijo: papi, ¿por qué no lo mete al parqueadero? Yo: no, ustedes van a comprar un vestido, eso no nos demoramos. Craso error. Querido varón que me acompañas, cuando tu esposa vaya a mirar ropa, no creas que eso es así como cuando uno va y uno dice: sí, me gustan esos zapatos, le quedan apretados, pero le da pena decir que los devuelve. No, me quedan bien. La mujer no es así. Cuando salimos, el carro no estaba, el policía de tránsito recostado a un poste. ¿Y yo qué digo? Señor, ¿usted no ha visto un carro blanquito que...? No, lo que pasa es que, yo entré rápido, pero dije: no me voy a demorar. Y entonces, cuando nosotros violamos la ley, tendemos a autojustificarnos. Pero cuando somos las víctimas, queremos todo el peso de la ley. ¿Somos así? Ahora, tercero, dije primero, Dios es justo. Segundo, nosotros somos injustos. Escuche esto. Tercero, toda injusticia incurre en una deuda. Cada vez que hay una injusticia, hay una deuda por saldar. Y nosotros hemos sido injustos, empezando con nuestra propia familia. Se creó la justicia especial para la paz. No sé cuán bien funcione eso en nuestro país, pero lo que se supone que se buscaba era reparar o resarcir un daño, porque toda injusticia incurre en una deuda. Cuando usted y yo, jóvenes, queridos hombres y mujeres que me escuchan, cuando usted y yo violamos la ley de Dios, resultamos hiriendo a quienes más amamos. Cada vez que usted rompe una regla, una ley de Dios, usted va a afectar a un prójimo. Por eso la injusticia incurre en una deuda, y para que la justicia prevalezca, esa deuda tiene que ser pagada. ¿Esa deuda tiene que ser qué? Dígalo como con rabia, como que alguien que reclama justicia. ¿Esa deuda tiene que ser qué? Entonces, no pueden haber buenas nuevas si primero no hay malas noticias. Y la mala noticia es que todos nosotros hemos violado la ley de Dios. Y misericordia, lo que dijimos ahora, que Dios es grande misericordia, pero misericordia no es pasar por alto el pecado o la falta de alguien, porque Dios castiga cada acto de injusticia, o si no, no sería un Dios justo. Y por último, hay una buena noticia. Si todos hemos violado la ley, todos somos deudores, pero alguien pagó nuestra deuda. Y aquí es el cuarto y último punto que quiero decirles a ustedes: es que Cristo ya pagó la deuda en la cruz del Calvario por nosotros. Apláudale fuerte a Él en esta hora.
Cristo ya pagó la deuda. ¿Cuántos dicen amén? El primer libro o primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, el verso 18, dice: porque también Cristo padeció. ¿Cuántas veces? Una sola vez por los pecados. Y escuche lo que dice: el justo por los injustos. Jesús el justo pagando por los pecados nuestros, los injustos. Dice: para llevarnos ¿a quién? A Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y en Romanos capítulo 3, el versículo número 22, el apóstol Pablo declara lo siguiente. Allí en Romanos capítulo 3 dice: la justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo. ¿Para quiénes aplica? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y el 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Escuche esto, iglesia preciosa y amigos que nos acompañan. Dios encontró la solución en un monte a las afueras de Jerusalén. Y hoy el pueblo cristiano, o en este hemisferio y en otros países de Europa, bueno, de Asia, estamos conmemorando la cruz de Cristo, la crucifixión de Cristo. Fue solo de esta manera que pudimos experimentar su misericordia, porque la injusticia reclamaba castigo. En la eternidad, porque todos los que estamos aquí, un día, tarde o temprano, vamos a morir. Y métasele a la cocina a alguien y pregúntele si está preparado. Pregúntele: ¿estamos preparados para morir? Y la Biblia habla que en la eternidad hay libros. Y en un libro está escrito todo lo que usted ha pensado, todo lo que usted ha hecho, todo el bien que usted ha dejado de hacer, y seremos juzgados delante de Dios. Su vida pasará como una película. Todo al descubierto, incluso sus más íntimos pensamientos. Pero hay otro libro llamado el libro de la vida, donde aparecen los nombres de los redimidos por la sangre de Cristo, quien pagó por nuestras injusticias. Así que podremos haber dicho: sí, es verdad, no puedo desmentir todo el mal que hice o todo el bien que dejé de hacer, pero por favor miren el libro de la vida, porque un día yo puse mi fe y mi confianza no en mi propia justicia, sino en aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó mi deuda. Apláudale fuerte a Él en esta hora. Por eso, en Tito capítulo 3, el verso 5, mire este versículo tan hermoso que dice: nos salvó. No por qué, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, nos regeneró, y por la renovación en el Espíritu Santo de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel, una tierra de abundancia, Dios le dijo a su pueblo: deben saber que ustedes no van a entrar allá porque ustedes sean justos. Es más, ustedes son un pueblo terco, ustedes son un pueblo de dura cerviz. Es por mi gracia que ustedes van a entrar a poseer esa tierra prometida. Me enviaba mi esposa ayer un corto hablando de cuando Jesús en la cruz, en una de sus palabras o de sus frases, dijo: consumado es, que en el griego es la palabra tetelestai, y esa palabra tiene varios contextos. Una de ellas en los negocios.
para decir que una deuda ha sido pagada, entonces se decía tetelestai, o sea, ya no te debo nada. Otro contexto que tenía ese consumado es tetelestai en griego, era el concepto militar o el contexto militar, cuando una guerra había sido ganada y se celebraba la victoria, se decía tetelestai, hemos ganado. Otro contexto que tiene esa frase es en el aspecto judicial, cuando una persona había pagado su condena, cuando había salido en libertad, entonces se decía tetelestai, consumado es. Por eso cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y dice consumado es, entre otras cosas, lo que Jesús estaba queriendo decir: ya la deuda de los seres humanos la acabo de pagar. Por eso ahora nosotros somos salvos por poner nuestra fe no en mis obras de justicia, sino en el justo que murió por los injustos en una cruz. La deuda ha sido pagada y la justicia divina había sido satisfecha. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario, Él no dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has desamparado? Él no dijo así. Él dijo: Dios mío. Porque en ese momento, escucha acá, el Padre Celestial no estaba operando como Padre, sino como juez. ¿Cuántos han visto aquí la película de La Cabaña? Levanten la mano, bajen su mano. Si usted no ha visto esa película, yo se la recomiendo. Y después de verla una vez, véala otra vez. Y después de verla la segunda vez, véala una tercera. Y me llama la atención, mire, escuche esto. Un hombre que va con sus hijos a un paseo y en un descuido un tipo rapta a su bebé pequeña. La rapta, la viola y la asesina. Y el hombre empieza la búsqueda, la policía también, y se dan cuenta que en algún lugar en la montaña, en una cabaña, estaba allí el vestidito ensangrado de su hijita. Y este hombre, que se supone que eso sucedió en la vida real, esa experiencia que esa persona tuvo, empieza a reclamarle a Dios. Dios le permite tener la experiencia de tener como un tipo de sueño o algo así, después de haber sufrido un accidente, como un tipo de coma, pero en ese coma él sufre una experiencia o tiene una experiencia gloriosa. Y hay un momento en la película en el cual él se encuentra frente a una mujer. Y esa mujer es sabiduría. Y esa mujer está sentada en un estrado y le pregunta a ese hombre, que en la película se llama Mackenzie, le dice: ¿sabes por qué estás aquí? Le dice: estás aquí para el juicio. Y sabiduría le dice: ¿no crees que Dios es bueno, verdad? Y él dice: creo que no. Creo que Dios no ama a sus hijos como dice amarlos. Entonces le dice: ven y siéntate. Y entonces Mackenzie le dice: no, quédese ahí, usted puede juzgarme desde ahí. Sabiduría le dice: hoy no serás juzgado tú. Hoy tú te vas a sentar en la silla porque tú hoy vas a ser el juez. Pasaste toda tu vida juzgando todo y juzgando a todos. Juzgaba sus acciones, juzgaba sus motivaciones como si las conocieras, juzgabas el color de piel, el aspecto, el lenguaje corporal. Podría decirse que eres un experto en juzgar. Entonces él dice: listo, de acuerdo. Se sienta en la silla de juez y dice: ¿a quién debo juzgar? Y sabiduría, habiéndose bajado del estrado, mirando a Mackenzie, le dice:
¿qué me dices de los egoístas? ¿O qué me dices de los codiciosos? ¿O de los que hieren a otros? ¿O de los asesinos, traficantes? ¿Qué me dices de los terroristas? En fin, ¿son culpables o no? Y él dice, sí. Entonces sabiduría le dice, ¿o qué piensas? Y mientras sabiduría le está hablando, lo que a continuación le va a decir, él empieza como en una pantalla gigante, empieza a ver las imágenes de lo que sabiduría le está diciendo. Y le dice, ¿o qué piensas del hombre que golpea a su esposa? ¿O qué piensas del padre que golpea a su propio hijo para aliviar su propio sufrimiento? Y él ve allí la imagen de un hombre golpeando a una mujer, de un hombre azotando a un niño sin misericordia. Así que el hombre se choca con esa imagen y dice, yo no quiero hacer esto. Sabiduría le dice, ¿deberíamos juzgarlo? Y él dice, sí. Y dice, ¿y qué me dices de este niño? Y en la imagen aparece un niño. ¿Lo juzgarías? El niño que estaba siendo azotado por su papá sin misericordia. ¿Juzgarías a ese niño? Y él dice, no, es un niño. Y entonces sabiduría le dice, pero ya lo juzgaste. Ese niño es tu papá. Y le sigue preguntando, sabiduría le dice, ¿qué tal el hombre que ataca a niñas inocentes? Y empieza a rodar las imágenes del momento en que raptaron a su hija. Por eso le pregunta, ¿qué tal el hombre que ataca a niñas inocentes? Y Mackenzie dice, ya basta. Sabiduría le pregunta, ¿es culpable él? Y dice, sí, lo enviaría al infierno. Sabiduría le pregunta, ¿y a su papá, el hombre que lo convirtió en ese horrible monstruo? Y dice, también lo condenaría. Sabiduría le pregunta, ¿y hasta dónde retrocedes? Porque el legado de fracturas nos llevaría hasta Adán. Le pregunta sabiduría a Mackenzie, le dice, ¿dónde queda Dios? ¿Él no tiene culpa? Le pregunta sabiduría a Mackenzie, ¿él inició todo esto? Sobre todo si Dios sabía el resultado, lo que iba a pasar. Mackenzie dice, ¿quieres que lo diga? Pues por supuesto que Dios es culpable. Por supuesto que Él tiene la culpa. Sabiduría le dice, bien, si te es fácil juzgar a Dios, y en ese momento aparece la imagen de sus dos hijos. Los dos hijos de Mackenzie, el chico mayor y su hija, aparecen allí. Y le dice, bien, si es tan fácil juzgar a Dios, debes elegir a tus hijos. Uno de ellos debe pasar una eternidad en el cielo y el otro en el infierno. Así que Mackenzie dice, yo no puedo hacer esto. Sabiduría le dice, solo te pido que hagas algo que tú piensas que Dios hace. Y le dice, podría ser tu hija la que debería ir al infierno, porque tu hija te ha dicho cosas muy hirientes. Tu hija siempre te ignora y ni siquiera sabes si tu hija todavía te ama. Y se acerca al hijo y le dice, o podría ser tu hijo, que es muy desobediente, se escapa de la casa, te dice mentiras. ¿No lo sabías que se escapaba? Así que Mackenzie, haz tu elección. Mackenzie dice, no puedo seguir con esto, no lo haré. Sabiduría le dice, debes hacerlo. Así que en ese momento Mackenzie se baja del estrado y le dice, esto no es justo, no lo haré, no puedo hacerlo con ninguno de mis hijos. Y dice, iré yo a cambio de alguno de ellos, yo voy a tomar su lugar. Mackenzie le dice, sabiduría, has juzgado a tus hijos dignos de amor, así te costara todo. Sabiduría le dice, así es como Dios se siente. Mackenzie le responde y le dice, lo que no entiendo es como si Dios amaba a mi hija, la dejó pasar por ese horror. Ella era inocente,
Dios usó a mi hija para castigarme. Ella no lo merecía. Mi esposa y mis hijos tampoco. Tal vez yo sí lo merecía. Sabiduría le responde y le dice: eso no lo hizo Dios. Entonces, ¿por qué no lo impidió?, pregunta Mackenzie. Sabiduría le responde y le dice: Él no impide muchas cosas que le causan dolor. Lo que le pasó a tu hija fue trabajo del mal. ¿Quieres la promesa de una vida sin dolor, Mackenzie? Y déjame decirte que eso es imposible. Eso no existe. Mientras exista voluntad en el universo, la gente es libre de seguir o no seguir a Dios. Y eso implica que siempre habrá maldad. Mackenzie termina con palabras humildes diciendo: debe haber una mejor manera. Y Sabiduría dice: sí la hay, pero esa opción requiere confianza. Y las últimas palabras de Mackenzie con Sabiduría es: yo ya no quiero ser juez. Así como Mackenzie le dijo a Sabiduría: yo voy por ellos, o por cualquiera de ellos, yo voy. Un día fue las palabras de Jesús, cuando dijo al Padre: en el cielo se escuchó la pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y Jesús dijo: heme aquí, envíame a mí. El justo pagando por los pecadores, por los injustos. Si hay alguien en esta mañana ante la pregunta: si murieras hoy y llegaras a las puertas de la eternidad, ¿a dónde iría tu alma? Y usted no tiene seguridad de salvación. Hoy es el mejor día para que usted se arrepienta de sus pecados en lugar de justificarlos. Y para que usted le diga a Dios: yo soy un victimario. Yo he pecado contra ti. He defraudado tu corazón. He hecho lo malo y me he llevado conmigo en algún momento de mi vida, o en varios momentos me he arrastrado conmigo a varias personas. Este es el día en el cual tú puedes decirle a Jesús: dejo de poner mi confianza en mi justicia, porque la verdad soy injusto, para poner mi confianza en el justo Jesús, que murió por mí en la cruz del Calvario. Debe haber alguien en esta mañana que le diga al Señor: yo abro las puertas de mi corazón. No quiero una religión. Te necesito a ti, Jesús. Ven a mi vida y enséñame a vivirla como tú quieres que yo la viva.